Bueno, vamos a hablar de este tema justamente con Patricio Eleisegui. Él es autor de los libros Agrotóxico y Envenenados. Patricio, te saludamos Nahuel Crescenzo, Belén Martínez y Gabriel Purenti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por este contacto con La Voz de la Ciudad. Patricio, ¿en qué situación está nuestro país? Se conoció hace muy poquito un reclamo por parte del ministro de Ambiente por el tema de los agrotóxicos, pero contanos cuál es la situación en la Argentina. Bueno, la verdad que Argentina es uno de los países que tiene mayor utilización, ¿no es cierto?, de este tipo de productos. Básicamente se está hablando de cerca de 8 a 10 litros por persona, si lo dividimos en la cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Hoy estamos por encima de los 400, cerca de los 500 millones de litros de agrotóxicos por año, con una intensificación enorme. Si pensamos que a principios de la década del 90 se usaban 3, 4, 5 millones de litros anuales, ¿no? En todo este tiempo se ha multiplicado cerca de 1000% justamente estas aplicaciones de la mano de un modelo productivo, como bien define el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, drogadicto, ¿no? Que requiere cada vez más de este tipo de sustancias y que necesariamente, bueno, han hecho de la Argentina un país de monocultivo de transgénicos atados estrictamente al uso de estos plaguicidas, ¿no? Es inseparable la siembra de la soja y del maíz transgénico de la utilización de productos como el glifosato, como el endosulfán y otros tantos químicos tan peligrosos para la salud. Patricio, ¿cuáles son las consecuencias que nos producen los agroquímicos? Bueno, las consecuencias varían según el tipo de productos que estás utilizando, según la familia, ¿no es cierto? Si hablamos de insecticidas, hay mucha contaminación en lo que tiene que ver a nivel sanitario, ¿no es cierto? Afectación en lo que es el cáncer, en lo que es el tema de las malformaciones, las cuestiones como los abortos espontáneos, por ejemplo, que en los pueblos del interior son un problema masificado que se ha expandido sobre todo en las últimas 2 décadas. Eso es en términos generales, ¿no? También hay una investigación muy fuerte en lo que tiene que ver con los problemas de tiroides, por ejemplo, trastornos de conducta, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con enfermedades en la piel. Bueno, realmente es un abanico muy grande de dolencias que se han intensificado a la par justamente de la utilización de estos productos, básicamente desde la década del 90 a esta parte. Patricio, ¿y qué implicancia puede tener en los productos, por ejemplo, que compramos en verdulerías, las frutas, las verduras que consumimos diariamente? Bueno, a ver, los agrotóxicos tienen efectos, el efecto agudo, que es en el momento, ¿no es cierto?, y un efecto a largo plazo. Es esa contaminación justamente la que se está investigando, porque se ha comprobado que cerca de 7 de cada 10 frutas y verduras que llegan al mercado central, por ejemplo en Buenos Aires, vienen con contaminación con algún tipo de agrotóxico. Esto es con presencia de insecticidas mayormente, también de fungicidas, y esa acumulación a largo plazo es lo que produce estos daños de enfermedades mucho más graves. De modo que es muy peligroso justamente seguir sosteniendo un modelo que plantea el consumo de alimentos que vienen con carga de venenos, ¿no? Claro. ¿Y qué podemos hacer justamente para contrarrestar esta situación? Bueno, hoy por hoy la agroecología es el paradigma que viene más en expansión. Ustedes lo comentaron hace un momento, creo. Hay una propuesta de Estado muy interesante en ese sentido, con la idea de crear una dirección nacional que va a estar a cargo justamente del ingeniero Eduardo Cerdá. La provincia de Buenos Aires viene de activar la semana pasada un plan de promoción justamente de la agroecología, ¿no?, donde se va a incentivar justamente la migración de los productores que hacen agronegocio con transgénicos y agrotóxicos hacia esta producción sana, que trabaja sobre otro tipo de semillas no modificadas genéticamente, que excluye por completo también el uso de plaguicidas, ¿no? Termina con las fumigaciones y al mismo tiempo plantea una producción de alimentos a costos mucho más bajos y también con precios mucho más bajos para las personas, en tanto trabajan a partir de ferias, a través de mercados, y eso lo que hace es romper, digamos, con la figura del intermediario que tanto encarece los alimentos. Patricio, basado básicamente en lo que es el glifosato, y me centro en esto en particular, hay muchas opiniones diferentes en cuanto a los que, por ejemplo, tenés por un lado la Organización Mundial de la Salud que te dice que es cancerígeno. Por otro lado tenés a los defensores de este tipo de prácticas que te dicen, bueno, puede provocar cáncer, pero provoca menos cáncer que lo que sería comer embutidos o comer carne roja.
¿por qué tanta división y por qué no hay un criterio único en cuanto a la problemática en la salud que genera este tipo de sustancias? Bueno, por supuesto que este modelo se fue implementando a partir de una intensificación del lobby de las compañías, ¿no es cierto?, que son los grandes ganadores de toda esta cuestión. Acá, cuando justamente se habla de la utilización del glifosato y de que no tiene ningún tipo de implicancia en la salud, se está hablando básicamente desde la bibliografía que han aportado las mismas empresas que crearon el producto. Hay que pensar que en Argentina, por ejemplo, la aprobación de este tipo de insumos, ¿no?, al igual que con las semillas transgénicas, se hizo a partir de estos informes que crean los científicos que contratan estas mismas empresas. Y eso es lo que se ha generado durante muchos años, una bibliografía de sostén, que es la que usan justamente quienes defienden el modelo, ¿no? Claro. Del otro lado tenés, por supuesto, la acción de los científicos independientes, que hacen investigación con fondos propios en muchos casos, y hoy ya tenemos más de 1000 trabajos de la ciencia independiente alrededor del mundo que prueban que hay un daño sanitario que genera justamente esta utilización masificada del glifosato. Por supuesto que no podemos ser tan ingenuos de no entender la ecuación económica de lo que genera la producción atada al uso de herbicidas, como Argentina se transformó, por ejemplo, en un país de top 3, ¿no es cierto?, en producción de transgénicos justamente a partir de esta ecuación. Claro. Pero lo que se minimizó en todo momento, de hecho, cuando se presentó acá la soja transgénica, se dejó de costado, fue el riesgo sanitario de intensificar este uso de agrotóxicos, ¿no? Bien, Patricio, muy interesante, la verdad, todo lo que nos contás para que tomemos conciencia sobre estas cuestiones que muchas veces no lo tenemos en cuenta, sobre todo los productos que compramos, que consumimos, de dónde vienen y qué trabajo se hace, ¿no?, con esos productos. Así que muy interesante todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un gusto grande y la alternativa es la agroecología, hay que remarcarlo fuerte. Bien. Gracias. Muy bueno, muy buena esa opción, ¿no? Sí, tal cual. Ahí estábamos escuchando a Patricio Leisegui, él es autor de los libros Agrotóxico y Envenenados, para saber qué es lo que estamos consumiendo y el trabajo que se hace con estos agrotóxicos en el campo argentino.